Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y en contacto con el señor doctor Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial. Y para volverlo un poco más nacional, ex gerente general del Banco Central del Ecuador. Augusto, buenos días, bienvenido. También nos acompaña el economista José Hidalgo Payares, el director de Cordes. Muchas gracias a los dos por atendernos, pero Augusto, el día de mañana parece que al fin, primero, han aceptado, han acordado el fondo aprobar el programa con el Ecuador. Se espera el día de mañana, lo ha dicho el presidente de la República, que espera un primer desembolso. ¿Cuánto puede ser ese desembolso? Se habla de 2.000 millones de dólares. ¿El fondo vigilará un poco qué se puede hacer o el destino de esos recursos? Augusto, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Sí, la verdad es que tenemos buenas noticias para el país. Finalmente, esta ha sido una crisis muy dura y va a seguir siendo una crisis muy dura. Necesitamos, por tanto, actuar con responsabilidad, seguir administrándola y continuar buscando el apoyo de las entidades multilaterales, particularmente el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, que son las fuentes de financiamiento para este tipo de crisis y para un país tan necesitado. En efecto, el Fondo Monetario ayer se reunió en su directorio y aprobó el programa para el Ecuador. Es un programa histórico en muchos sentidos. Histórico porque tiene el monto de desembolsos más grande de cualquier programa que hayamos tenido en la historia del país. Estamos hablando de un programa que cubre 27 meses. Si todas las metas se cumplen, a lo largo de los 27 meses el Ecuador recibirá 6.500 millones de dólares. Y de esos 6.500 millones de dólares están previstos que 4.000 lleguen en este año. Los primeros 2.000 inmediatamente deberían estar entrando al país mañana. Y los otros 2.000 dependiendo de si se cumplen con los compromisos que se han adquirido para diciembre. Entonces, si todo va bien, este año tenemos por parte del Fondo Monetario 4.000 millones de dólares. Se nos completa el financiamiento por otras vías, el Banco Mundial, el BID, que nos van a desembolsar todavía unos montos importantes, y el desembolso de los recursos de China, que también son importantes, se acercan a los 2.000 millones que vendrían este año. Eso obviamente nos va a oxigenar, nos va a permitir resistir estos momentos tan difíciles, le va a permitir al gobierno empezar a ponerse al día en una gran cantidad de atrasos que se han ido acumulando en los últimos meses por falta de caja. La dolarización es un maestro duro, ¿no es cierto? Sí. O hay dólares o no hay dólares. Claro. Y al país se le cayeron los ingresos de manera violenta y por tanto el fisco estaba sin dólares, y eso explica los atrasos. Pero esto podría, Augusto, reactivar también los ingresos al fisco, que se pueda cobrar recursos al mismo tiempo de pagar a proveedores, por ejemplo. Esos proveedores generarán impuestos que también ingresarán. O sea, esto es un engranaje que funciona así, Augusto. Funciona, pero con rezagos y con lentitud, ¿no es cierto? La caída no solo ha sido de los ingresos del petróleo, pero también se han caído los ingresos por vía del IVA, porque las ventas en la economía general están muy deprimidas. Entonces, sí puede haber un círculo virtuoso, pero que se va a materializar lentamente. Es decir, como usted dice, el gobierno empieza a ponerse al día en los atrasos, eso le da liquidez a los proveedores que pueden hacer pagos que también ellos tenían atrasados. Eso va oxigenando y va aceitando los pagos de la economía. Eso permite que haya holgura en otras partes de la economía, lo cual lleva a que se reactiven actividades económicas que estaban dormidas.
Al reactivarse las actividades económicas, se despiertan las ventas, la gente empieza a normalizar su vida con cuidado por el COVID. Al subir las ventas, sube el ingreso del Estado por vía del IVA y eso puede ayudar a que vayan normalizando las cosas. Ese es el plan. El plan que tenemos es que en este año vamos a cerrar con un déficit enorme que el Fondo Monetario nos está ayudando a financiar. Hay muchos críticos que se equivocan porque dicen que el Fondo Monetario nos está estrangulando. No, es al revés. El Fondo Monetario nos está permitiendo financiar un déficit enorme de 8.500 millones de dólares y no nos está pidiendo que en este año hagamos cosas draconianas. Lo que nos está pidiendo es controlen la cosa para que no se vaya de las manos. Y a partir del 2021 empiecen a achicar ese déficit. Y háganlo dentro de un cronograma razonable. Quiero saludar al señor economista José Hidalgo Pallares, el director de Cordes. Este acercamiento de Augusto, que como siempre con la sencillez con la que nos explica, uno dice por ahí va la cosa. José, también aquí las voces dicen otro acuerdo con el fondo, seguimos en esa dependencia. Y claro, y hay voces incluso que dicen no al acuerdo con el Fondo Monetario, pero no plantean nada más. Y sumando a esto, claro, ayer teníamos una sentencia en Guayaquil que ordena pagar ya 30 millones del IVA y algunos han dicho, ¿cómo calcularon ese IVA en medio de toda esta pandemia? ¿Cuál su visión, José, sobre la aprobación del acuerdo y las ventajas y virtudes que ha hecho Augusto sobre este? José, bienvenido, buenos días. José, creo que se colgó el teléfono con José Hidalgo. Augusto, yo decía, estas críticas que se han hecho, y vuelve al discurso de no a un acuerdo con el fondo. El fondo tuvo una larga cadena de relación con América Latina, en donde decían que el aplicar unas recetas comunes a todos sin ver particularidades, le volvió una especie de enemigo, ¿no? Era la representación del imperio. ¿Cómo volver a entender una mejor relación, Augusto, con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, primero reconozcamos que hay un entendimiento limitado de cómo funciona el Fondo Monetario y también reconozcamos que a lo largo de la década de los 80, en particular, cuando la región latinoamericana sufrió mucho y tuvo que hacer ajustes muy draconianos para corregir los desbalances que se produjeron en ese tiempo en la economía y la región entró en una década perdida. En ese tiempo los programas del fondo fueron muy activos y en el imaginario popular se le culpaba al Fondo Monetario de los problemas que la región tenía. Esto no quiere decir que el fondo no se haya equivocado. El Fondo Monetario se ha equivocado de manera garrafal en algunos aspectos. Y se puede decir que en algunos programas al Fondo Monetario se le fue la mano pidiendo un ritmo de corrección de los problemas fiscales y de ajustes de la economía muy rápido, que, como decimos los economistas, fue exagerado, fue un overkill. Y entonces los países... querían alumnos 10 sobre 10. No podían absorber este ritmo de ajuste tan rápido y entraban en crisis sociales y políticas. Entonces se le culpaba al Fondo Monetario de la crisis. El Fondo Monetario, obviamente, no todo es perfecto y ha ido corrigiendo sus actitudes, ha ido aprendiendo con historia y se ha vuelto una institución que es más sensible ahora a la dinámica social y a la dinámica política y entiende que, aunque la economía nos invite a ajustar los problemas más rápidamente, la política a veces no nos deja o la sociedad no lo tolera. Entonces, el Fondo Monetario creo que en los últimos 20 años ha ido aprendiendo, ha sensibilizado su contacto con los gobiernos, pero sigue siendo el bombero. Claro. O sea, el Fondo Monetario sigue siendo la institución. No solo el bombero, para muchos dicen, claro, para muchos dicen es el inspector que quiere implementar a gusto un tipo de políticas. Decía claro, que... O sea, sí, por favor. Y los países... tienden a pensar que en vez de ser el bombero es el que causó el incendio. Entonces, ahí lo que nos falta es reflexionar y entender por qué diablos nos hemos metido en una situación tan complicada que nos obliga a acudir al Fondo Monetario. Entrar en situaciones que nos obligan a acudir al Fondo Monetario muchas veces
es culpa de las malas políticas de los países. La En mayoría. algunos casos es la mala política del país, por ejemplo, 10 años de correísmo y un despilfarro enorme de la bonanza que nos dejó mal parados, y de pronto viene el COVID. Entonces hay una interacción entre un legado de malas políticas y digamos, de gasto dispendioso de la bonanza que nos deja mal parados y un choque externo. Y el Fondo Monetario entiende las dos cosas y entiende la fuerza de este choque del coronavirus. Entonces, al Ecuador nos está viniendo, digamos, con una gran asistencia el tener esos recursos. Imagínese usted lo que sería el país si no Sin esto. tuviéramos estos No, desembolsos. claro. Mañana Yo creo que mismo. si no No, tuviéramos no le estos cuento y desembolsos, ahí le, terminaríamos sin pagar sueldos y sin pagar claro, pensiones. ahí saludo nuevamente a José Hidalgo. Estas bondades y estas realidades que tiene tanto esta relación del fondo, este acuerdo, estos 2.000 millones que podrían estar ya mañana en la cuenta, como dice, imagínense si no tenían, ¿cómo pagamos sueldos? ¿Cómo pagamos los retrasos? ¿Cómo pagamos en definitiva? ¿Cómo funciona el Estado? José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la llamada. Un gusto compartir además de esta entrevista con Augusto. A ver, le pongo unas pocas cifras como Por para favor. dimensionar la crisis fiscal que está atravesando el Ecuador y lo importante de los desembolsos del Fondo Monetario en este contexto. En el acumulado de enero a agosto, en los 8 primeros meses del año, el presupuesto general del Estado, que se refiere básicamente a las operaciones del gobierno central, acumuló atrasos por 3.800 millones. ¿Sí? Entonces, de esos 3.800 millones, bueno, podemos descontar unos 800 que son los intereses externos que finalmente se van a pagar en los próximos años y que actualmente se está emitiendo un nuevo bono para pagar esos intereses, pero digamos, hay atrasos por 3.000 millones con la seguridad social, con los gobiernos seccionales, en sueldos y salarios, en bienes y servicios de consumo, y que son atrasos que se han ido acumulando a lo largo del año, que se suman a atrasos acumulados previamente, si bien sobre los atrasos acumulados previamente, es decir, en años anteriores no Se hay... hablan de 4.000 millones, ¿será? Sí, no hay cifras tan claras, pero supongamos que fueran esos 4.000 millones. Entonces, sin estos recursos del Fondo Monetario, el Ecuador o el sector fiscal o el gobierno central directamente no habría podido atender sus obligaciones de aquí a fin de año, y por lo tanto la situación económica, que ya de por sí es bastante difícil, podría haberse deteriorado muchísimo más e incluso terminar afectando a un sistema financiero que ventajosamente, lejos de contribuir con la crisis como lo hizo en el año 99, está contribuyendo a atenuar la crisis gracias a que se muestra prudente, tiene un crecimiento todavía importante en los depósitos, tiene buenos indicadores de liquidez y de provisión a nivel general, y por lo tanto, si es que esos atrasos del sector público hubieran seguido creciendo, es muy probable que la morosidad de los bancos, que ya de por sí va a aumentar como consecuencia de la parálisis económica que significó la pandemia, podría haber alcanzado niveles sumamente preocupantes. Entonces, estos 2.000 millones que llegan ahora, más los 2.000 millones que llegarían en diciembre, sujeto al cumplimiento de ciertos compromisos que todavía no se han detallado, son un oxígeno importantísimo para el país, pero también la sociedad ecuatoriana debe tener claro que esos 4.000 millones no solucionan ni mucho menos la situación económica, y que tampoco nos podemos dar el lujo como país de mantener todavía el mismo déficit fiscal que nos ha llevado justamente a acudir al Fondo Monetario, como dijo Augusto, al bombero que siempre es el que viene a tratar de solucionar las crisis de los países. Entonces, es una ayuda enorme, pero en buena medida esos 4.000 millones que llegarían este año ya están previamente comprometidos o deberían servir en buena parte para cubrir los atrasos que se han acumulado en estos meses. Claro, entonces ahí uno dice, hay una diferencia también, Augusto, en este acuerdo. El Fondo Monetario está diciendo hay que ver el área social, hay que tener en cuenta, y la inversión de muchos de estos recursos deben servir para potenciar el área social, para acudir a los más pobres, algo que a algunos les debe patear el tablero cuando el Fondo Monetario dice, oigan, hay que hacer esto.
¿Cuáles serán, Augusto, los compromisos a los que el Ecuador ha llegado hasta diciembre? ¿Qué puede ser? Algunos comenzarán a decir que se publique, que nos digan qué es lo que está en la carta. Y entonces digo yo que publique. Augusto. A ver, el modo como esto funciona, Francisco, es que los técnicos del Fondo Monetario y los funcionarios de las instituciones públicas del Ecuador, particularmente del Ministerio de Finanzas y del Banco Central, ven el presupuesto del Estado, del sector público, de aquí hasta fin de año y para el próximo año. Y entonces en ese presupuesto están gastos que ya se han reconfigurado. Acuérdense que hemos reducido los gastos de inversión, hemos privilegiado los gastos para médicos para la pandemia. Entonces ya hay digamos, un universo de gastos que se presupuestan para este y para el próximo año, y el Fondo Monetario hace un programa suponiendo que el país va a ceñirse a esos gastos. Entonces, la priorización de los gastos la determina el Ecuador. Yeah. Lo que sí hace el Fondo Monetario, y esto es innovador, y tal vez vale la pena enfatizar, lo que hace el Fondo Monetario dice, no importa cómo tú priorices los gastos, dime cómo los vas a priorizar, nos ponemos de acuerdo en eso, pero yo te voy a pedir que al gasto social le aumentes. Sí. Entonces el fondo no solo que nos está diciendo, protege el gasto social, nos está diciendo, yo quiero que el Ecuador aumente el gasto social y nos pone un piso, en vez de ponernos un techo, nos pone un piso para el gasto social. Y en el fondo, en la práctica, lo que está pidiendo el Fondo Monetario es que el Ecuador amplíe la cobertura del bono de desarrollo para cubrir más adecuadamente a un número de familias pobres que están viviendo al día. En concreto, el Fondo Monetario dice, ahora el Ecuador con su bono de desarrollo cubre a más o menos 900,000, creo, hogares. Sí. Y el Fondo Monetario está pidiendo que de 900,000 hogares que el Fondo de Desarrollo cubra, con un buen estudio de necesidades, que aumente en 400,000 más. De manera que el Ecuador llegue a 400 millones de hogares cubiertos por el bono de desarrollo. Ahora, el bono de desarrollo da $60 a cada familia en promedio. No es mucho, pero sí permite que se evite que la gente se muera de hambre. El gobierno anterior habría dicho que con $1, si se vive, que con $1 diario se sale de la pobreza, nos dijeron, Augusto. Bueno, es muy poquito, pero uno al menos no se muere de hambre. Ya. Entonces, es importante que se sepa que el Fondo Monetario es consciente, sí. El Ecuador es consciente, Latinoamérica es consciente de que la pobreza está aumentando como resultado de esta crisis. Y que va a crecer. Y que los países en su política pública tienen que preocuparse de los que están cayendo en pobreza y evitar que se mueran de hambre y mantenerlos con vida. Entonces, eso es parte del programa. De este programa. Pero no se piense que todo está resuelto. Para el próximo año, el Fondo Monetario nos va a pedir, como también nosotros tenemos que pedir a nosotros mismos, reducir el déficit. Porque este año vamos a tener un déficit de 9 puntos del PIB, digamos. Entonces, el próximo año vamos a tener que achicar ese déficit. Y ese es un tema político de enorme trascendencia. Y que habrá que tratarlo. Tener que decidir. Claro, que habrá que tratarlo. Recortando gastos o aumentando ingresos o con una combinación de los dos. Claro, y ahí entonces, Augusto, ahí le voy a preguntar a José entonces si es que esto se debería plantear en campaña, porque estamos en campaña política. Habrá que presentarles estas ideas, lo que acaba de decirnos, lo que usted, José, ha reflexionado varias veces en estos micrófonos. Habrá que plantearles a los candidatos a la presidencia cómo responder y qué hacer con el acuerdo. Algunos dicen el próximo gobierno tendrá que hacer otro acuerdo con el fondo, no sé si mejorarlo, buscar otras alternativas. Pero yo sí quisiera pedirle un comentario, José, desde adentro. Este tema de esta sentencia del IVA. O sea, vamos a comenzar a pedir la ejecución del presupuesto vía sentencias y no vía administración del Ministerio de Finanzas, pero también comentar esta parte del acuerdo con el fondo que tiene que ver con el área social. José. Sí, Francisco, yo diría que ahora que estamos a las puertas ya del arranque oficial de la campaña electoral, sería bueno que la sociedad ecuatoriana exija a los candidatos
cierta claridad sobre algunos temas económicos fundamentales. Y uno de esos es el tema fiscal. Seguramente vamos a tener algunos candidatos, principalmente de izquierda, que se opongan al acuerdo con el Fondo Monetario, y en ese contexto yo creo que la sociedad ecuatoriana en su conjunto, que no tiene por qué estar de acuerdo con el Fondo Monetario, pero debe exigir a quien quiere hacerse cargo de la administración del Estado una respuesta concreta de qué va a hacer con el déficit, que como bien mencionó Augusto, este año cerraría en 9 puntos del PIB. En años anteriores, sin necesidad de pandemia, digamos, llegó a estar en 6 puntos del PIB. El actual equipo económico lo ha ido moderando, tal vez de manera insuficiente, pero ha hecho un esfuerzo claro por tratar de ordenar las cuentas públicas, y por lo tanto es tarea no solo de los políticos, a quienes no les conviene hablar de temas fiscales porque muchas veces son incómodos o impopulares, o no saben, o directamente desconocen el tema. Tiene razón, pero muchas veces también es por no cargar con un peso político, decir yo voy a cerrar el déficit porque eso implicaría recortar el gasto público o aumentar impuestos, y yo creo que ambas cosas van a ser necesarias. Entonces la primera tarea de los votantes, diría, más allá de los candidatos, es exigir respuestas concretas y claras sobre la materia fiscal y qué hacer en caso de que el Ecuador no quisiera continuar con un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuál sería la alternativa a eso? Exacto. De estos 6.500 millones que van a llegar en los próximos 27 meses, bueno, al Ecuador lamentablemente no le sobran las opciones de financiamiento, sino que más bien tiene opciones de financiamiento bastante limitadas. Son los multilaterales, dentro de los cuales destaca el Fondo Monetario, por ahí China, de donde seguimos esperando un crédito que se ha anunciado ya de 2.400 millones desde marzo, sí, creo. Ahora parecería que va a ser un poco menos, se habla de en torno a 2.000 millones, una parte de los cuales serviría para prepagar créditos anteriores con la misma China, pero en todo caso es otra fuente de financiamiento que se mantiene abierta o disponible para el Ecuador. Los mercados de capitales, con un riesgo país que ronda los 1.000 puntos, no son una opción en la actualidad, y bueno, básicamente con eso paramos de contar. Entonces, ese es un primer tema. Y luego otro tema que también está relacionado con el acuerdo, con el fondo y con la cuestión tributaria que usted mencionó, Francisco, tiene que ver con la reforma tributaria que se tiene que implementar, y que en la nota de prensa del Fondo Monetario, cuando se anunció el acuerdo a nivel de staff con el Ecuador, se mencionaba la necesidad de que el Ecuador lleve adelante una reforma tributaria integral e inteligente. Y en ese contexto, obviamente va a haber una variedad de propuestas, porque algunos candidatos estarán más a favor de los impuestos directos, como el impuesto a la renta, otros estarán más a favor de los impuestos indirectos, como el IVA. Lo cierto es que el Ecuador necesita incrementar su recaudación tributaria, por más impopular que esto sea, y que esa medida acompañe obviamente a un esfuerzo de reducción en el gasto que, insisto, este equipo económico sí lo ha llevado adelante, tal vez de manera insuficiente, pero ha conseguido revertir una tendencia de incremento en el gasto que venía dándose en los últimos años. Entonces, es momento, diría yo, que los ecuatorianos, como votantes y como dueños de nuestro futuro, exijamos a los candidatos, al candidato por el cual más nos inclinemos, respuestas concretas y no simplemente frases trilladas y huecas sobre una situación de la cual depende no únicamente la viabilidad del sector fiscal, sino la viabilidad misma de la dolarización. Hay que recordar que el mayor riesgo para la dolarización es un sector fiscal inviable que se ve atentado a pagar sus obligaciones ya no con dólares, que no los tendría, sino con algún otro tipo de papeles. Entonces, yo sí creo que es momento, justo ahora en el arranque de la campaña, en el cual a través de debates o foros con ciudadanos, los candidatos den respuestas concretas, tangibles y basadas en números a estas cuestiones tan importantes. Augusto, uno podría plantearse y decir esto va a cambiar si, por ejemplo, una proforma presupuestaria bajaría 2.000, 3.000 millones de dólares en el presupuesto. Uno diría, han bajado ya 3.000. Con lo cual uno piensa si están acortando. Ahora, ¿de dónde bajan esos 3.000? También habrá que discutir, claro.
pero esta reforma tributaria que se ve está, como ha dicho y nos ha recordado José, entre las cosas que el Fondo Monetario recomienda al Ecuador y que el Ecuador, ustedes han dicho, tiene que hacerlo. Está el tema del IVA y el tema del impuesto a la renta. Algunos dicen vamos por el IVA, que es el que ya ha demostrado que recauda más. Los otros dicen no, vamos por el impuesto a la renta porque son estos los que no pagan, los que más ganan. ¿Cuál es más regresivo, el IVA o el impuesto a la renta? ¿Cuál asusta más, diría? Y si es que es posible, Augusto, bajar ya en el monto mismo del presupuesto, al mirar una proforma, uno dice se han bajado. Augusto, por favor. Sí, a ver, vamos a tomar la pregunta suya por partes. Primero, quiero enfatizar un punto que acaba de hacer José. Hay un debate de si se puede corregir el problema fiscal sin elevar impuestos, sin una reforma tributaria. Y creo que aquellos que defienden la idea de que no se necesita una reforma tributaria y que todo el problema fiscal se lo puede corregir cortando los gastos, están hablando de algo que no es real, que no es factible, que no es práctico. En el Ecuador tenemos una cultura de una sociedad que espera que el Estado cumpla con gastos en salud, de gastos en educación, en sueldos, etcétera. No, y tenemos necesidades de mejorar nuestros programas sociales. Me parece muy difícil que la corrección fiscal que se va a necesitar, que es de ir de un déficit de 8.500 millones de dólares a cero, se puede hacer solo recortando gastos. Entonces me parece, como yo pienso igual que José, es inevitable que nosotros fortalezcamos la estructura impositiva. Incluso si recortamos gastos, vamos a necesitar mejorar los ingresos, incluso tomando en cuenta de que los ingresos petroleros permanentemente van a ser más bajos. Entonces ya no podemos depender del ingreso petrolero. Entonces la pregunta sale, ¿cómo hacer la reforma tributaria? Yo creo además que el próximo año vamos a encontrar una motivación adicional para una reforma tributaria, y que es que vamos a tener que resolver el problema de la seguridad social, vamos a tener que resolver el problema de... En mi opinión, no tenemos más de unos 15 meses antes de que el sistema de seguridad social reviente. Entonces, si no nos ponemos las pilas, como decimos en Ecuador, y hacemos una reforma al sistema pensional, puede ser que en pocos meses, en unos 15, 20 meses, ya no podamos pagar pensiones. Imagínese usted lo que sería vivir en un país en donde los jubilados no reciben su cheque mensual. Esa es la situación en la que estamos, y una reforma pensional requiere recursos fiscales. Entonces, creo que vamos a necesitar hacer la reforma tributaria, no solo porque la necesitamos en general, tema fiscal, sino porque tenemos que pagar el costo de una reforma pensional. Entonces, tenemos que pensar en una reforma tributaria que sea razonable. Y ahí vienen sus preguntas, ¿no? Si hacemos con qué impuestos, si el impuesto a la renta, si el IVA, etc. Yo le voy a decir cuál es mi opinión personal de una buena reforma tributaria. Una buena reforma tributaria, creo yo, tiene que eliminar ciertos impuestos o reducirlos, y tiene que aumentar otros. Creo que hay que eliminar impuestos que no son compatibles con la dolarización, como por ejemplo el ISD. Creo que hay que reducir lo que más se pueda los aranceles a los bienes de capital, a los equipos, a las materias primas y a la tecnología, porque esos son insumos para la producción y necesitamos que el país produzca, y como estamos dolarizados necesitamos que los costos de producción sean bajos, por tanto los aranceles a esos equipos habrá que reducir. Y creo que en el impuesto a la renta corporativa tenemos que tratar de alinearnos con los impuestos a la renta corporativa que hay con los países vecinos para atraer inversión extranjera, porque el inversionista extranjero se pregunta cuál es el impuesto a la renta corporativa. Creo que hay espacio para hacer más progresivo el impuesto a la renta personal, y ahí yo creo que hay espacio para eliminar ciertos huecos, y hacerlo más progresivo, y creo que nuestro caballito de batalla va a tener que ser subir el IVA. Y vamos a tener que subir el IVA a una tasa más comparable con la que hay en los países latinoamericanos. Nosotros tenemos una tasa de IVA bastante baja comparada, digo usted, con Chile. En Chile el IVA es 21%, en el Ecuador es, creo que... Pero ahí es el 12%, pero le van a decir a Augusto, pero estamos dolarizados. No es lo mismo un país que no está dolarizado con un IVA de 20 o de 21 que un dolarizado con el 12%. Justamente por eso, la respuesta es justamente por eso tenemos que subir el IVA, porque el IVA no es un
costo de producción. Ahí hay un gran malentendimiento en la sociedad. El IVA es un impuesto al consumo, pero no es un costo de producción. Por eso a mí me interesa bajar los impuestos que son costos de producción. Por ejemplo, los aranceles a la maquinaria. Pero Esos ahí sí son costos de también producción. la otra reflexión suele ser, el IVA es tan duro porque nos cobra a todos, a ricos y a pobres por igual. Eso es correcto. El IVA sí cobra a todos y es regresivo. Eso es correcto. Pero no es ineficiente, no es enemigo de la producción. Esa es una gran equivocación. La gente piensa que el IVA es un enemigo de la producción. No lo es. Es un impuesto al consumo. Pero el modo como se compensa el problema redistributivo del IVA es teniendo buenos programas sociales. O sea, es mejor recoger recursos a través del IVA, que es eficiente y no le afecta a la producción, y redistribuirlos a través de buen gasto en educación, de calidad de educación pública, de calidad de servicios de salud, de calidad de servicios públicos, etcétera. Esa es la manera, creo que más razonable de generar equidad social, por el lado de cómo configuramos el gasto del sector público, mejorando las pensiones, mejorando el servicio de los servicios públicos, la calidad del aire, los parques, las calles, etcétera. Todo esto que son bienes públicos, esa es la manera de mejorar la equidad. Pero comparado con los otros impuestos, a nadie le gusta ningún impuesto, pero el IVA tiene la gran ventaja de que no le afecta al costo de producción y no sesga la asignación de recursos. Y el IVA se aplica por igual a las importaciones y a los productos domésticos, de manera que no genera asimetrías en el comercio internacional. Y tampoco afecta a la exportación, porque el IVA, el exportador lo descarga. El exportador no paga IVA. De tal forma que el IVA es un impuesto que no le afecta a la producción, y eso para mí es la mejor cualidad del IVA. Y por lo cual yo me inclino a pensar que si hay un impuesto que tiene que ser el caballito de batalla, es el IVA, y los otros los limpiemos. Y ahí yo creo que los ecuatorianos van a tener que estar preparados a una subida del IVA del orden de 3 o 4 puntos. Y llegar a un IVA de un 16%, de un 15%. Un 15, 16. José, y les voy a plantear a los dos. Entonces, lo que hay que hacer es comenzar a trabajar, José, en cómo concientizar todos los problemas para ir en el camino de su resolución. La reforma tributaria va a estar ligada a la reforma de la seguridad social. Dos temas que son muy importantes y que Augusto ha dicho, en 15 meses pueden llegar a no poder pagar pensiones. Y claro, un país que no puede pagar pensiones ya no solo es un país quebrado, es inviable. Les pido entonces unos dos caminos para que este acuerdo con el fondo tenga efectividad y nos ayude a la salida. José. Sí, gracias, Francisco. A ver, solo para si me permite, para complementar brevemente, yo diría las ventajas de aumentar el IVA, si bien es una opinión impopular. A todo lo que ha dicho Augusto, yo mencionaría 2 puntos adicionales. El primero es que, contrario a lo que mencionan o sostienen algunos colegas, no existe ninguna evidencia de que en el Ecuador reducir el IVA, como proponen, va a aumentar la recaudación. Reducir el IVA va a generar con toda seguridad una reducción en la recaudación, mientras que un incremento en el IVA, incluso en condiciones difíciles, como ocurrió después del terremoto del año 2016, sí generó un incremento en la recaudación. Entonces, hay que tomar en cuenta que obviamente es un impuesto que afecta al consumo, como bien menciona Augusto, y no a los costos de producción. Y el segundo punto respecto al IVA es que si bien es un impuesto regresivo en el sentido de que grava en la misma proporción a hogares, digamos, si es que yo me compro un televisor, pago el mismo IVA que si un hogar pobre compra un televisor, hay la ventaja de que, por un lado, bienes y servicios de la canasta básica están exentos del pago de IVA o están sujetos a un IVA de 0%. Y por otro lado, un estudio reciente, ya me voy a acordar el nombre de los autores, que analizaban varios casos de países en desarrollo, mencionaban que el IVA reduce su regresividad porque muchos hogares pobres consumen en el sector informal, donde obviamente no se pagan impuestos. Entonces, un incremento del IVA sí va a golpear a la clase media y a su consumo, pero evidentemente es un impuesto que, al no gravar a los costos de producción, no afecta a la competitividad, que es el camino, digamos, una mayor producción es el camino a través del cual el Ecuador debería encontrar una senda de crecimiento sostenible en el largo plazo. Y ahora, respecto al tema de
cómo hacer viable el acuerdo con el fondo, yo creo que la primera tarea va a estar a cargo del gobierno de dejar en clara la situación que enfrenta el Ecuador, porque muchas veces, no solo de actores políticos, sino también de con pensamiento de izquierda sobre todo, tienen la idea preconcebida de que el Fondo Monetario viene a imponer condiciones, de que el Fondo Monetario es el causante de la situación económica, y por lo tanto el Ecuador, la sociedad ecuatoriana en su conjunto tiene que tener clara cuál es la situación que estamos enfrentando y cuáles son los riesgos que corremos en caso de que los 4.000 millones que llegarían en 2020 no lleguen al país y por lo tanto la crisis fiscal que estamos atravesando se convierta en un caos fiscal que ponga incluso en riesgo al mismo sistema de dolarización. Y por otro lado, me permito insistir en el punto de que la viabilidad del acuerdo con el Fondo Monetario es, yo diría, indispensable para cualquier candidato o para cualquier persona que llegue a ser el próximo presidente de la República. Incluso los candidatos que se muestran más enfrentados o más lejanos al Fondo Monetario, el momento en que se sienten en el Palacio de Carondelet y se den cuenta de la situación fiscal, cosa que obviamente deberían hacer desde antes y no llegar a enterarse en el momento. Si no, sería irresponsable que lleguen y no ha estado a la mesa servida. Bueno, pero no se sorprenda, Francisco, de que muchos candidatos llegarían recién a enterarse de la situación fiscal en ese momento. En todo caso, cualquier candidato se va a dar, o el nuevo presidente se va a dar cuenta de que el acuerdo con el Fondo Monetario es indispensable para que el Ecuador pueda seguir dolarizado, así de fácil. Sin acuerdo con el Fondo Monetario, sin esos 6.500 millones de dólares, realmente sostener un esquema de dolarización con ingresos que están cayendo en una magnitud inédita, el próximo año podrán recuperarse en algo, sobre todo los tributarios, cuando ya no va a haber las medidas de confinamiento o de aislamiento social que estuvieron vigentes en el segundo trimestre, pero aún así la brecha entre ingresos y gastos que tenemos en la actualidad es tan grande que sin un financiamiento que nos permita ir cerrando esa brecha de manera paulatina, el ajuste debería ser de shock con efectos obviamente económicos y sociales sumamente fuertes. Entonces, la viabilidad del acuerdo va a depender en un primer momento de la madurez de la propia sociedad ecuatoriana, que tiene que saber que necesitamos no solo los recursos, sino también llevar adelante las medidas que el Ecuador haya comprometido con el fondo para que la economía sea sostenible, y en un segundo momento también, más bien me estoy contradiciendo yo de lo que dije antes, y en un primer momento de que el gobierno sea capaz de transmitir efectivamente y sencillamente a la sociedad la necesidad de este acuerdo a fin de que podamos seguir con una economía dolarizada y que sea sostenible en el largo plazo. Claro, entonces, Augusto, esto que nos recomienda José y que ustedes lo han analizado y uno dice, resulta tan fácil entender, pero qué difícil políticamente. Claro, yo estoy pensando en el próximo gobierno en mayo enviando una reforma tributaria al Congreso en donde van a estar 2 o 3 puntos más del IVA. Y si no lo hace de inmediato, apenas ingrese, pues se repite lo de octubre, Augusto. Sí, yo creo que la tarea del político es una tarea pedagógica. Los economistas nos damos cuenta de dónde están las restricciones y las escaseces. El arte de la política es traducir esas restricciones en un lenguaje pedagógico para la sociedad y darle viabilidad social a las necesidades de reforma económica que se tiene. Las necesidades de reforma económica son objetivas, o sea, estamos dolarizados. Cuando estás dolarizado, o hay dólares o no hay dólares. Y no tienes el financiamiento para ir reduciendo paulatinamente el déficit fiscal, te va a producir una cesación de pagos. El gobierno no va a tener los recursos para pagar. Entonces, el país necesita, yo creo que lo ideal sería que el país utilice el acuerdo del Fondo Monetario como un punto para conversar, como un punto que nos ayude a coordinarnos, a entender la realidad y a tomar las decisiones de la manera más responsable posible. Típicamente en la historia del país, los acuerdos con el Fondo Monetario, en lugar de ayudarnos a conversar, nos dividían. A confrontar. Ahora estamos tan necesitados, estamos en una crisis tan grande que necesitamos administrarla, porque la crisis no va a desaparecer de la noche a la mañana, que debemos usar el acuerdo con el fondo como un punto para conversar, para entender bien dónde estamos parados, las realidades objetivas que enfrenta el país y tomar las decisiones que son necesarias, no siempre fáciles, pero son necesarias,
si el país quiere seguir transitando hacia la recuperación dolarizado. Y yo creo que el país vota a favor de la dolarización unánimemente. Más la del dolarización 90%. Con mayor apoyo popular, más que la iglesia. Más del 90%, Augusto. Sí, entonces si los ecuatorianos quieren la dolarización porque nos da estabilidad, nos da tranquilidad mental, nos evita la devaluación, nos quita la inestabilidad monetaria, etcétera, nos gusta, queremos la inflación baja, queremos la dolarización, entonces tenemos que hacer las cosas que se necesitan para que el régimen funcione bien. Una de las cosas que han dicho, Augusto, una de las cosas que se ha dicho sobre la dolarización es que les quitó de las manos a los políticos lo que a lo mejor algunos recuerdan, los martes negros, que no sabíamos con cuánto íbamos a amanecer el valor del dólar, Augusto. Exacto. La dolarización le da paz mental al ciudadano por la estabilidad que da, pero nos exige ser responsables en el manejo fiscal, en el manejo de las reformas estructurales para asegurar que seamos competitivos. Ser competitivos en los mercados internacionales dolarizados no es fácil. Claro. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de tener los costos de producción bajos. Y por eso volvemos al tema del IVA. El IVA no le afecta a la competitividad. Y esa es la gran ventaja del IVA. Nos permite recaudar sin afectar la competitividad de la producción nacional. Augusto, muchísimas gracias. A José Hidalgo Payares también y a Augusto de la Torre. Estaremos en contacto para hacer un seguimiento de la economía, pero además para escuchar los planteamientos de los que quieren administrar esta crisis y nos pueden ofrecer, a más de lo que ustedes nos han dicho, algunas otras reflexiones. Muchas gracias, Augusto de la Torre.